Estamos aquí en el nuevo capítulo del podcast de Mindday, en lo que iba a ser el film de Navidad, pero que no lo va a ser. Los acontecimientos que han sucedido en nuestras redes han propiciado que tengamos que cambiar el tema. No estoy hecho con IA. De un 35-36% de la población de adultos jóvenes participa en el odio en redes. La gente dice, la vida es un tren que hay que coger, etc. ¿no? La vida no es un tren, tú eres el tren. Entramos en dinámicas, en vorágines de odio, complicadas de salir, que si yo recibo, pues yo también quiero dar odio. Personas víctimas y personas agresoras. Y las víctimas, a pesar de que sí que si lo comparas con la población general, tienen más uso de internet y más uso de móvil, lo utilizan menos que los agresores. Yo llegaba a clase y tenía un entorno seguro, tenía mis amigos y entendí desde pequeño que yo estaba en guerra contra los demás. Pues venga. Vamos allá. Vale. Bueno, estamos aquí en el nuevo capítulo del podcast de Mindday, en lo que iba a ser la edición de Navidad, pero que no lo va a ser. Los acontecimientos que han sucedido en nuestras redes han propiciado que tengamos que cambiar el tema. Ahora vamos a explicar un poco lo que pasó, pero dejando claro que, bueno, básicamente hemos sufrido un ataque de odio en redes. Lo he sufrido yo principalmente, pero quiero dejar claro que este podcast no va sobre mí. Es decir, no será una entrevista hacia mí, no tengo que explicar mi vida pasada, mis traumas, mis vivencias, sino que vamos a usar esta experiencia para dar un poco de luz a todo lo que ha facilitado que esto pueda suceder y a qué se puede hacer al respecto, ¿no? Porque el tema no soy yo, el tema nunca he sido yo. El tema es que esto lo viven muchísimas personas cada día y vamos a darle un poco de luz para ver qué se puede hacer al respecto, para que no quede en balde todo lo que hemos sufrido desde Mindday. Y un poco el tema del que vamos a hablar hoy. Primero pensamos en el ciberbullying y luego, analizando un poco más en detalle todo, hemos pensado que realmente la temática es el odio en redes. Totalmente, pero porque acotarlo a redes, o sea, las redes no son un entorno diferente, las redes son un facilitador para realizar las conductas que no haríamos en la vida tangible. No cambia. Muchas veces se comete el error de demonizar las redes. No pensamos de demonizarlas. Lo que demonizamos son las prácticas conductuales que hacen los opresores hacia la disidencia, ¿no? Porque, por ejemplo, cualquier persona disidente que lo esté escuchando podrá estar de acuerdo conmigo en que comentarios así podemos recibirlos todos los días de la vida, puede ser en el metro, puede ser en el trabajo, puede ser donde sea. Entonces, lo único que ha facilitado las redes es que en vez de un comentario al día recibas, pues, habremos recibido ¿cuántos? 100 y pico comentarios, pues, 100 y pico, y sobre todo la viralidad de los mismos, ¿no? Hablaremos de los actores secundarios, de los cómplices, ¿no? Pero antes de entrar, yo creo, en cómo las redes afectan a este fenómeno, ¿no? Esta viralización, esta entrada masiva de comentarios de odio, yo diría que vale la pena explicar qué sucedió, ¿no? Y no hay nadie mejor para explicarlo que tú, Raúl, que fue quien recibiste los comentarios de odio. Correcto. Lo que sucedió fue simple. Colgamos, como siempre, un corto del podcast anterior, del capítulo anterior. Esta vez un poco más gracioso. Un poco más gracioso, para darle un tono de humor, para que se viera un poco el proceso de cómo había sido la grabación, pues fue una grabación un poco caótica, porque nos llovió y demás. El único podcast o el único reel donde no hablamos de psicología, que simplemente era un reel gracioso, Sí. Desenfadado. Intento hablar de psicología, pero bueno, cae un diluvio y bueno, pues simplemente pues, lo colgamos en tono humorístico un poco, ¿no? El tema es que al día siguiente eso empezó a llenarse de comentarios respecto a mi físico, comparándome con un alien, llamándome medio aborto, haciendo un montón de alusiones a que estaba generado por IA, ¿no? Que mi aspecto no podía ser de un ser humano normal. Y bueno, eso conllevó a una viralización del mismo. Lo habrán visto ahora, no sé, no lo revisé. 190.000 personas. 190.000 personas y con todas las consecuencias emocionales que puede tener esto, ¿no? Yo quiero señalar que mi afectación puede ser una, pero mi afectación no es generalizable. Es decir, en una muestra de 1000 personas, lo normal es que haya afectaciones de todo tipo, pero esto no se puede tolerar bajo ningún concepto que pase.
porque lo que está es coartando la libertad de las personas que salen de la norma de simplemente hacer una vida normal. Yo no había dicho nada malo, simplemente había colgado un vídeo en una cuenta profesional para que veáis el proceso de cómo funcionamos desde dentro. Ya está. Yo creo que vale la pena ya para empezar con la temática que nos trae aquí hoy en el podcast, definir qué es el ciberbullying o el odio en redes, ¿no? Que básicamente lo podríamos definir como comentarios de odio que van dirigidos a individuos o colectivos por el simple hecho de tener ciertas características que pueden ser identitarias o colectivas, como podría ser la raza, podría ser el género. O hasta ideológicas, yo creo. Ideológicas, la discapacidad, el simple hecho de tener una discapacidad o incluso ser de una orientación sexual u otra, ¿no? De hecho, para contextualizar un poquito más, investigando más en el tema, alrededor de un 47%, entre un 47 y un 62%, según algunos estudios, con población de jóvenes adultos, aceptan y dicen que ven a diario odio en redes. Y un 21%, que a mí me parece una estadística muy, muy superior a lo que debería ser, recibe odio en redes. ¿Vale? Recibe odio en redes de multitud de formas, que hoy empezaremos a hablar un poquito más de esto. Sí, y sobre todo yo pienso que anticipar un poco, o en cierta manera, cómo le llamamos a este fenómeno, ¿no? Como pues, cuando hay odio hacia personas de raza distinta le llamamos racismo, o homofobia hacia las diferentes identidades de género, a esto le llaman capacitismo. Yo creo que no habrá nadie mejor que tú, Raúl, para que definas el capacitismo, pero simplemente es ese odio o ese trato distinto hacia personas pues, que por su discapacidad o por alguna condición médica no son iguales a la norma. No sé si me equivoco, porque tampoco quiero pisar espacios, no creo que la persona más indicada sois los que habéis sufrido dinámicas capacitistas para hablar de ello. No, creo que lo has definido muy bien. El tema aquí, o sea, a nadie le gusta recibir odio, pero el tema aquí es que única y exclusivamente yo he recibido odio por mi aspecto físico. Mi aspecto físico viene mediado por una condición médica, ¿no? Una condición médica que claramente es visible a nivel fenotípico, a nivel físico, ¿no? Y se generan fenómenos, ¿no? ¿Por qué creéis vosotros que atacamos a la diferencia? Bueno, a ver, en este podcast intentaremos responder un poco a esto, pero es complicado porque cualquier diferencia, o yo creo que, y ahora aquí ya introdujo un poco cosas que queríamos hablar más adelante, ¿no? Hay una norma social establecida de lo que es la norma estética, lo que es la norma de pensamiento, lo que es la norma en general, ¿no? Hacia lo que tienen que convertirse las personas. Y yo creo que nos damos cuenta que todo el mundo que salga de esa norma, pues puede ser atacado, puede ser apartado, puede no tener las mismas oportunidades que otras personas, y hay veces que podemos elegirlo, ¿no? Bueno, yo tengo estos gustos musicales, pues bueno, voy a los gustos de la norma porque tenemos oportunidades para escuchar música, pero en tu caso, tú no puedes elegir no ser como eres. Totalmente. No puedes elegirlo, es una condición que te ha tocado y eso te hace estar fuera de la norma, y por eso la sociedad, o ciertas personas, no toda la sociedad, te excluyen y además te ridiculizan, te insultan, te depravan directamente. O sea, porque hemos visto comentarios muy fuertes, había otros más irónicos, y ya los compartiremos luego con la edición del vídeo, los veréis, pero hay algunos muy fuertes, de malas personas, de odio, puro odio. Sí, de hecho yo creo que una definición y creo que ya compartí en otros podcasts, que ayuda mucho a entender el capacitismo, incluso el capacitismo introducido funcionalmente dentro de la sociedad, y que quizás no se puede ver como algo directamente negativo, es el simple hecho de creer que una persona, por el simple hecho de tener ciertas características, una discapacidad física, por ejemplo, por el simple hecho de no tener piernas, es menos capaz de llevar a cabo una función, una tarea, que otra que sí que tiene piernas. A pesar de que la tarea sea totalmente independiente del hecho de tener o no tener piernas, como podría ser, pues no sé, ser informático. Bueno, lo que está claro, ligándolo con lo que has dicho, es que la sociedad nos da unas cartas, ¿no? Y está claro que hay una línea que tenemos que cumplir para ser válidos como seres humanos. No hay más. Y
esto no es algo subjetivo, es algo objetivo, porque yo esta conversación la he tenido 1000 veces con diferentes personas, y entonces, no, pero esto depende de cada persona. No, hay una línea donde tú tienes que cumplir. Dejamos pasar a la gente por una puerta, y una puerta muy clara. Quiero decir, yo, por ejemplo, me considero fenotípicamente extraño, por decirlo así. Soy peculiar, Por entonces decirlo suavemente, ¿no? es muy difícil que encuentres a alguien cercano que se parezca remotamente a mí, entonces yo llamaré siempre la atención, y la gente hará inferencias sobre lo que yo puedo llegar a hacer o dejar de hacer, pero a priori empezaré desde abajo, y sorprenderé o no, pero a priori siempre estaré por debajo de todos. Entonces mi trabajo personal tiene que ser avanzar a través de eso y siempre es escalar una montaña de dificultades, ¿no? El ejemplo de esto, que lo hablaba el otro día con vosotros, es que yo desde el principio de la creación del podcast, yo ya sabía que esto podía pasar en algún momento. De hecho, lo habíamos hablado, y me da pena decirlo porque, bueno, se ha cumplido, y una parte de mí deseaba que la gente podía tener un poco, no de ética, sino incluso casi de compasión, ¿no? De decir, dejar a la gente la libertad para que haga lo que quiera, pero no, siempre, o sea, yo si estoy en un tren, sé que a alguien se reirá de mí, o que a lo mejor alguien me puede sacar una foto. Esto me ha pasado toda la vida, y yo asumía, o sea, que esto podía pasar, pero nunca lo esperas, y si una persona que está preparada para esto le puede haber afectado en mayor o menor medida, una persona que no esté preparada para esto puede ser devastador. Entonces, también en este capítulo tenemos que hablar no solo de qué puede hacer una persona como víctima, sino de qué puede hacer una persona como infractor. Porque todos somos víctimas y victimarios, víctimas y actuantes. Todos alguna vez, si revisamos, hemos generado acciones de opresión, y es lo que tenemos que... Es lo que está en nuestra mano para cambiar esta sociedad, si no lo cambiarán nunca. De hecho, yo creo que únicamente destacar esto, que es aún más doloroso, el simple hecho de que se haya viralizado un vídeo en el que tú no estás actuando como profesional estrictamente, sino que es un vídeo dentro del humor que queríamos reflejar de lo que es un día de grabación, pues que se truncó simplemente y en el que se nos ve feliz. Sí, Sí, es que nosotros lo decíamos, hablando ayer con Raúl, le decía, ojalá la crítica hubiera sido hacia su actividad profesional, hacia él como psicólogo, es que Raúl a mí no me ayudó nada, estos comentarios no me parecen de ser un buen psicólogo, pero no había ninguno en respecto a eso, ningún comentario hablaba de psicología, Sí, todo era puro odio. yo Entre todo este odio también, perdona, pero que rompo la lanza agradeciendo a la gente que nos defendió. Había bastante gente entre todo esto que nos puso comentarios de soy grande psicólogo, estoy haciendo un gran trabajo, no hagáis caso a estos insultos, estos son gente aleatoria que está por ahí contestando, pero no os define para nada ni como personas ni como profesionales, ¿no? También hay gente así que nos apoyó, pero la gran mayoría, por desgracia, era puro odio hacia tu condición y no hacia la actividad nuestra como psicólogos o hacia el contenido que nosotros estamos haciendo. De hecho, yo creo que ya para introducirnos en el tema, si quieres leernos un poco, José, o explicar un poco el índice de lo que queremos hablar hoy, de lo que queremos tratar. Claro. O sea, primeramente lo estamos ya introduciendo en la idea de capacitismo, ya hemos hablado, lo hemos definido. Ahora yo quería dar algunos ejemplos, cosas que nosotros nos han pasado, pero si tú quieres compartir también alguna anécdota personal, Raúl, que hayas visto, que hayas escuchado, de qué es el capacitismo, de cómo se manifiesta en la sociedad en el día a día. Luego entraremos un poco más ya en el bullying, el cyberbullying, sobre todo el odio online, el hate online, ¿no? Y aquí Cristian nos dará algunos datos, sobre todo las condiciones tan especiales que tiene este contexto de anonimato, de odio masivo, las consecuencias que provoca, también cómo se generan estos agresores, por qué aparecen tantos y qué tipo de perfil tienen, los colectivos más vulnerables hacia recibir este bullying o estos ataques, algunos casos concretos, por desgracia, que no han acabado bien y queremos compartir para que la gente entienda lo complicado que puede ser recibir estos ataques. Acabar hablando del humor negro, que es todo un tema que mucha gente no lo entiende, no entiende lo que es humor y lo que deja de serlo, y acabar haciendo una pequeña propuesta de cómo desde Monday queremos dar un paso adelante y empezar a cambiar las cosas. Sí, nos vamos a centrar sobre todo en el odio en redes, porque es un fenómeno que, al igual que la IA, que ya lo tratamos en el anterior podcast, es un fenómeno que ha llegado para quedarse. totalmente. Que obviamente intentaremos reducirlo como sociedad poco a poco, pero es muy probable que nunca lo podamos reducir. Quiero dejar claro que no estoy hecho con IA, para que no haya más comentarios ni dudas al respecto. No estoy hecho con IA, tengo fecha de nacimiento, puedo demostrarlo Lo estoy tocando. y soy
Sí. Es terrible. Pues si queréis, compartimos algunos ejemplos de cosas que vimos en comentarios, pero también de cosas que hemos podido vivir para que la gente entienda un poco qué es el Sí. capacitismo, ¿no? Yo creo que algún ejemplo súper básico es la simple risa hacia una condición, ¿no? De decir, bueno, poner un meme de Raúl se parece a esto. Sobre Y- todo aliens o tortugas. Claro, todo aliens o tortugas, ¿no? Pues eso es capacitismo, ¿no? ¿Por qué tú tienes que estar comparando a una persona Bueno, no con es que un sea animal? capacitismo, es que es una deshumanización. O sea, me está diciendo que soy un animal, o que soy una cosa, que soy un alien, que soy un monstruo. También me comparan con un juego que yo no jugué, no he jugado nunca y mira, lo busqué en Google, Que justamente era de orcos o no sé era qué, de ¿no? orcos y de monstruos, pues no lo sé. Deshumanización en general. Sí, yo creo que esto es un tipo de ejemplo. Luego también hay otras cosas más fuertes, ¿no? De decir directamente algo como que esta persona es horrible, no está preparada, no insultar directamente, que por suerte comentarios de estos había los mínimos, ¿no? Todos intentaban ser jocosos, pero dentro de este humor yo creo que no lo conseguían ser, ni mucho menos, y podían ofender. Y luego hay otro tipo de comentarios que tampoco nos gustan, Totalmente. que es, wow, Raúl, espectacular, con su condición está haciendo un podcast. Wow, esta persona es un superhéroe, a pesar de lo que tiene, está aquí saliendo en un podcast, o es psicólogo, ha estudiado a pesar de ser como es. Sí. Bueno, al final, desde lo positivo te denigran, ¿no? Eso es un poco. O sea, porque dan por hecho que no vas a llegar a nada. Quiero decir, rompo una lanza, como ha dicho tú, Josué, antes, para decir que la discapacidad es totalmente social. Es decir, la discapacidad nunca ha sido individual de nadie. La discapacidad es un error del sistema. O sea, el hecho de que una persona con silla de ruedas se tenga que gastar 11.000 euros al año más que una persona bípeda es un error del sistema. No hay suficientes construcciones adaptadas, por ejemplo. El hecho de que una persona nazca fenotípicamente diferente y que se le asuman una serie de características psicosociales es un error del sistema, porque hay una falta y una brecha educacional y generacional. Y esto no lo podemos dejar de mencionar, porque no puede recaer el peso sobre la víctima, tiene que recaer el peso sobre lo que la debe sostener, que es la comunidad. Y la comunidad no está funcionando bien si yo cuelgo un vídeo en una cuenta de psicología y 120 personas me insultan por mi físico. Tampoco está funcionando bien si voy en el tren y me sacan fotos. No está funcionando bien que la gente asume que no podré estudiar o que no me podré sacar el bachillerato. No está funcionando bien. Es algo sistémico. Foucault anticipaba un poco este tema ya hace años, ¿no? Este señor anticipó muchas cosas diciendo que había cuerpos válidos y no válidos, ¿no? Sobre todo en términos de productividad, ¿no? Y que toda esta gente que no era válida le ocurrían dos cosas, dos consecuencias. La primera es que os disciplinabais muchas veces para parecer válidos. Sí. A mí la gente no me quiere, no me adapta, no se adapta a mí o no entro en la norma. ¿Qué puedo hacer yo para entrar? No pensamos que la sociedad está mal y qué puede hacer la sociedad para ayudarme a entrar o para obligarme a entrar, porque es lo que hay. ¿Qué puedo hacer yo para entrar? Y luego, además, la consecuencia, el sentir culpa por ser diferente. Ya no sentir culpa porque la gente me odia, sino la gente no tiene culpa de odiarme. La culpa es mía por ser diferente. Y eso es terrible. Eso es terrible por las consecuencias psicoemocionales que comporta. Todo el mundo que sea no normativo ha tenido alguna experiencia en la cual desee cambiar, intente cambiar y choque contra una pared, contra lo que nunca pueda vencer. También ligándolo con lo que has dicho, es muy interesante como en redes sociales todas las personas disidentes que son valoradas socialmente tienen que hacer algo extraordinario, ¿vale? No mencionaré nombres porque no quiero ofender, pero parece que no se valora a alguien no normativo si no sube al Everest, ¿me entiendes? O hace algo que todo el mundo le tenga que aplaudir. Bueno, de hecho... Y le aplauden, disculpa, y le aplauden por subir al Everest, pero no le aplauden igual, o sea, no es un ídolo como LeBron James, no es un ídolo como Kylian Jornet, es un ídolo diferente. Por su condición. No querrían ser su pareja, por ejemplo. No le admirarían. Simplemente le rompen los esquemas que alguien en su situación haya conseguido eso. Simplemente es, no sé, algo así como una
cierta pornografía casi del éxito, ¿no? Del éxito en Consumir el éxito capítulo. ajeno de personas que yo no me esperaría y eso pues a mí me motiva, me hace ir para adelante. Ya, pero esta persona lo que está haciendo es su vida. Y no es una herramienta para que tú tires para adelante, es Eso una es. persona que tiene su vida. Pero Eso va, es. que te De contar. hecho, es una representación y lo cuento porque justo me lo comentaste tú, que a mí me gusta la serie de Good Doctor, ¿no? Por ejemplo, porque durante los capítulos hace mucha crítica social sobre algunas condiciones y tú me dices, a mí lo único que no me gusta de esta serie es que la persona, o sea, el protagonista, el Sean Murphy, que tiene un diagnóstico de autismo, es conocida porque es un genio. Sí. Y parece que debes llevarlo al extremo para valorar a esa persona. Y más el autismo, que es, como todos sabemos aquí, pero para quien no lo sepa, es un espectro. O sea, no hay dos personas que sean iguales, ¿no? Entonces, todo el mundo relaciona al autismo con el pianista, no sé qué, el que recuerda. Hay otro chico que ve una imagen y luego la puede pintar dentro de una hora. Pero Sí. es que, o sea, solo se les valora por eso, ¿no? O sea, no se les respeta como seres humanos. Sí, cuando hay alguien que es bueno en algo se le dice, este puede ser autista, ¿eh? Exacto, sí, sí, sí. Eso ya es el giro de todo, ¿no? De Sí. hecho, vamos a explicar un poco por qué está sucediendo este fenómeno, por qué está sucediendo el odio en redes. Yo creo que es muy importante, más allá de lo que es el bullying, que desgraciadamente se está viviendo mucho en nuestra sociedad, el ciberbullying. ¿Cómo lo podemos entender? Porque aquí ya no se trata de un agresor y una víctima. Aquí se trata de una comunidad que está abrazando y alimentándose a través del odio. Y solo podemos entender el ciberbullying y el odio en redes como una comunidad, insisto, que se alimenta del odio y que la energía para continuar creciendo es el odio. Punto. Y una comunidad ciertamente anónima, en alguna forma. No Sí. siempre sabes quién hay detrás. Y hasta hay perfiles vacíos nos encontrábamos. Sí. Bueno, Y otros que no, que quizás es peor eso, ¿eh? Bueno, Hay mucha eso- gente que se refugia en el anonimato. Claro, pero porque te da poder ese anonimato. La gente o sea, estamos ligados por leyes y normas sociales y la gente entiende que cuando es un fantasma en la red puede hacer lo que quiera. Esto pasa, muchísima gente ejerce violencia en las redes porque parece mucho más fácil, pero luego veremos que no es tan así. También hay leyes en lo online. Sí. De hecho, vamos a empezar a introducir, yo creo, porque debemos olvidarnos un poco del hecho de que no hay un agresor y una víctima únicamente, como sí que muchas veces se puede detectar en el bullying. En el odio en redes hay diferentes protagonistas que intervienen en el odio, intercambiándose los roles continuamente. ¿Sí? Es decir, una persona puede ser víctima, agresor y espectador a la vez. Quizás no a la vez en la misma situación, pero sí en diferentes situaciones a lo largo del día, a lo largo de su vida, a lo largo de la semana, de lo que sea. Pero los roles se van intercambiando y de alguna manera se va retroalimentando. De hecho, yo quiero citar algunos estudios que empiezan a hablar de diferentes colectivos y empiezan a explicar del por qué está sucediendo esto. Y, por ejemplo, hay un estudio que dice que lo dividen en tres grupos, ¿vale? El grupo de personas que están menos expuestas a redes, ¿sí? Que por lo tanto reciben menos o intervienen menos en el odio online. Son personas que hablaban de que es alrededor de un 64%, son personas que no sufren ninguna condición, es decir, no son agresores, no son víctimas ni son espectadores, y que por lo tanto reciben menos y participan menos en el odio en redes. Un segundo subgrupo que sí que interviene más, de hecho puntúan más alto en pruebas de victimización, de agresión y de expectación. Y hablaban de que era alrededor de un 25-26%, y un último grupo, que es el grupo de más riesgo, que es el que participa más en los tres roles, y era alrededor de un 8%. Es decir, estamos hablando de que alrededor de un 35-36% de la población de adultos jóvenes participa en el odio en redes de forma muy recidivante, es decir, todos los días. Sí, a ver, no es tu caso, ¿no?
No, el mío No no. insultas a la gente, ¿no? Tú por redes No, no. sociales, tú solo recibes. No, yo sí, en mi caso, no sé, creo que una persona que reciba odio desde que nace, bueno, en verdad, hay diversas salidas, ¿no? Como tú le enfoques. Todo el mundo que recibe violencia tiene una fase de acción-reacción, de quererla devolver, ¿no? Ahí entra tu trabajo personal y tu... Al final, para ponerte por delante, o sea, para sobrellevar un conflicto, tienes que entender que el conflicto puede ser sobrevolado. Es decir, tú no tienes que entender el conflicto como tu final. El conflicto es una parte más de tu vida que puede ser solucionada o no. Pero que tu camino, o sea, la gente dice, la vida es un tren que hay que coger, etcétera, ¿no? La vida no es un tren, tú eres el tren. Tú tienes que avanzar por la vida y en el tren pasarán cosas, pero lo que tienes que cuidar es lo que tú eres. Si tú tienes un conflicto, si vuelves a ti constantemente y decir, vale, ¿qué puedo hacer para que esto no vuelva a pasar? ¿Cómo puedo avanzar? ¿Cómo puedo salirme de esta espiral de negacionismo, de mala vibración, ¿no? Como se dice ahora, ¿no? De padecimiento psíquico, ¿no? Y avanzar, ¿qué quiero conseguir en la vida, ¿no? Si tú conectas mucho con esa violencia, lo más probable es que te vuelvas violento. Sí, yo creo que para simplificar el tema, porque Cristian ha abierto ahora un melón muy complejo, Sí. y yo creo que esto ya empieza a mostrar la complejidad del odio en redes sociales, que no es tan sencillo como que alguien por la calle te pare y te insulte, porque aquí hay dos agentes muy claramente marcados. Esto es mucho más complejo. Lo que intentamos decir con esto es que a veces entramos en dinámicas y en vorágines de odio complicadas de salir, que si yo recibo, pues yo también quiero dar odio, y cada vez estoy más conectado y me río de los comentarios que le han hecho a este, pero luego yo hago a otros y luego a mí me insultan y empiezo a estar en un círculo. Yo creo que esto es muy claro con las personas que marcan una ideología política en redes sociales, pues eso, ¿no? Y que la exacerban y que la promueven, y que no digo que esté mal, pero que a veces pues yo recibo odio de un lado y yo insulto al otro lado. Y esto, claro, al final es una ideología, lo que decíamos antes, yo me puedo apartar de mi ideología, algún día puedo decir, mira, hasta aquí yo dejo esto y a mí ya que nadie más me pregunte por si soy de derecha o de izquierda. Pero en tu caso, pues es distinto. No se puede. Siempre te van a preguntar cuál es tu condición o qué te Siempre. pasa o por qué tienes este aspecto. No te puedes separar de eso y por lo tanto cualquier foto, cualquier contenido que subas en redes sociales puede llegar a ser criticado. Y el riesgo es que tú no entres en esa vorágine de decir, pues ahora te voy a insultar yo a ti, porque creo que empezamos a entrar en un entorno súper tóxico de todo lo que es Instagram, TikTok, cualquier red, y cada vez me muevo y el algoritmo me refuerza eso para que yo insulte al otro, para que yo tal, porque no olvidemos que si hay muchos comentarios, eso se viraliza nuestro post, porque hay muchos comentarios, todos de odio. Pero Instagram, en vez de decir, uy, para esto, que aquí está pasando algo grave, lo que hace es viralizarlo más. Sí. TikTok hizo lo mismo, cada vez más viralización. Sí. Y esto entra en una espiral súper peligrosa. El tema es que de este podcast tenemos que sacar, como dice Cristian, que en el conflicto hay supuestamente dos partes, ¿no? Que sería víctima e infractor, ¿no? Pues podría entrar la comunidad, ¿no? Como infractor, ¿no? Y lo aceptamos, ¿no? Pero también hay los actores, ¿no? Hay actores primarios y secundarios, ¿no? Y todos hemos sido uno de estos o todos a la vez. ¿Qué son los actores primarios y Los secundarios, actores Raúl? son agentes que participan en el conflicto de manera indirecta. Es decir, es tanto el que me llama a alguien de los hombres de negro como el amigo que lo ve y no le dice, oye, ya te estás pasando un poco, bórralo o tal. Es tanto, y ese amigo no sabremos nunca quién es, pero está dándole gasolina al victimario. O sea, esa persona queda reforzada, ¿no? Ha hecho, y muchas veces cuando hacemos este tipo de acciones, ¿no? Esto pasa mucho con el bullying, ¿no? Está el perdón del bullying, ¿no? Que es, pasa de aquí 20 años, ¡guau! Nos pasamos, tío, tal, no sé qué. Y ahí entra la capacidad redentora del perdón, de si esa persona decide o no perdonar, ¿no? Puedo usar esa redención o simplemente decir, no te mereces ese perdón, yo sigo con mi vida, pero pasa 20 años después, cuando uno tiene una cierta experiencia y cuando hay actores que refuerzan eso. Por ejemplo, una persona que tenía un hijo y que no quiere que a su hijo le digan eso y conecta con su hijo. Una persona que le nace un hijo con discapacidad y que lo vive constantemente y lo recuerda y se siente mal. Pero se siente mal cuando un actor le ha facilitado esa emoción. Pero esto lo vimos en nuestras redes sociales. Sí. Que, bueno, desde la red institucional de Monday les contestábamos de manera, creo que esto pues no está muy bien, te estás pasando, le decíamos a veces con tono hasta
un poco de humor, porque tampoco queríamos hacer más sangre, y hubo gente que decía, ah, pues sí, perdón. Como si ese comentario hubiera venido a hacerlo reflexión. Luego hubo otros que nos dijeron, esto es humor, a mí déjame en paz, que quizás es casi peor eso, porque ya ahí no hay reflexión en ningún momento. Pero hubo gente como que cuando dicen, uy, pues si a lo mejor hay una persona detrás que se siente mal, no había ni pensado yo que poner una foto de una tortuga le podía hacer sentir mal a nadie. Pero toda la gente que comentó, o el 80% de la gente que comentó, puede sentirse mal por el comentario, pero nunca me va a ver como soy igual. Nunca. Una persona que me vea como soy igual nunca comentaría eso. Claro. Entonces, pueden pedir perdón por la acción, pero la deshumanización siguen. ¿Tú crees que una persona de estas querría que yo me casara con su hija? No lo querría, no lo querría. Entonces, seguimos en la misma línea. Yo antes has dicho, hostias, que te pregunten qué tienes o qué. Yo prefiero que me pregunten a que asuman. Porque dentro que me van a incomodar, al menos puedo defenderme. Porque todo el mundo asume que yo no voy a llegar a nada, que yo no voy a hacer nada con mi vida, aunque lo esté haciendo. Aunque lo estés haciendo. O sea, y si lo estoy haciendo, ha pasado algo para que lo haga, ¿no? Total. Entonces el tema es que esto es el producto final. O sea, lo que vemos es la punta del iceberg. El insulto, el eres a alguien, es la punta del iceberg de algo súper denso, que es macrosistémico, que fomenta que yo no sea visto como vosotros, por ejemplo. Total. Estamos los tres aquí, pero no somos iguales. Tenemos los mismos estudios, somos súper amigos, tenemos una conexión súper especial, pero yo no soy igual que vosotros y nunca lo voy a ser respecto a los demás. Porque el trabajo social que debe hacer la gente es tan profundo y tan doloroso, porque asumirán que son victimarios, que no se hará en general. Pero si podemos conseguir con este capítulo que alguien pueda reflexionar un mínimo y dar un poco de ayuda, Es una pequeña victoria. es una victoria para mí enorme. De hecho, seguimos insistiendo, porque un fenómeno por el cual sucede esto es por lo que tú ya estabas comentando, del capacitismo, y otro es la adicción y la atracción, que hay un post en nuestro Instagram, al odio, a la ira, a la rabia. Como sociedad y como seres humanos sentimos mucha atracción hacia la rabia. Es una emoción que nos moviliza, nos lleva a actuar. Nos lleva a actuar. Y por eso insistimos mucho que el odio en redes se debe entender como una comunidad entre actores que se mueven de un rol a otro, entre víctimas, espectadores y agresores, y que una misma persona se va cambiando. De hecho, vamos a aprovechar, a Roger seguro que pone en la edición alguna captura que hemos podido ver, pero nosotros mismos, analizando algunas cuentas de personas que nos estaban criticando, te estaban criticando a ti, para ser más concretos, bueno, a ver si lo podemos poner, en su Instagram ponía Stop Bullying. Stop Bullying. Sí, Otra cuenta ponía Dar amor y recibir amor. amor, amar y amarnos. Sí, o sí, algo sí, similar, algo ahora así, no algo recuerdo. así. Probablemente esas personas transicionan entre los diferentes roles, porque ya están dentro de esa comunidad, están dentro del odio, se están retroalimentando constantemente. Necesitan ser víctimas, necesitan ser espectadores y necesitan ser agresores. Es muy interesante lo que dices. Y yo veo esto, y es que la verdad es que no me sorprende. Porque a mí me ha atacado gente de todo tipo. Es muy interesante la gente que ha puesto los comentarios. O sea, es lo que hablábamos, ¿no? Pues mira, me molestaría igual si fuera una clase de instituto con 13 años, pues que se han viralizado por el instituto y que han comentado chavales pues que están en desarrollo y que aún no entienden la afectación que puede tener en la otra persona. Que también tenían culpa, quiero decir. Sí, tampoco sí, les te exime eso de culpa, pero es Tendrían verdad que puedes culpa. comprenderlo más. Pero yo podría interpretarlo de una manera más positiva y bueno, habría menos reacción por mi parte y yo con mi trabajo personal, que no es extrapolable a todo el mundo, ¿vale? Porque es totalmente lícito si te afecta, tenga 5 años o 10 años el chico, pero es que son adultos, gente con familia, nuclear, estándar. Había un chaval que acababa de nacer su hijo y decía cosas aberrantes, no lo sé, quiero decir, la falta de reflexión de la sociedad es terrible y esto nos lleva, o sea,
Al final todo subyace en lo mismo. No podemos conectar entre nosotros porque no podemos conectar hacia nosotros. La falta de introspección, de conexión, de entender, ostras, esto de empatía, de decir, todo el mundo sabe definir la empatía, pero nadie la aplica de verdad. O sea, nadie que piense un poco en él mismo, en lo que... Porque todas estas personas que han comentado han tenido en su vida situaciones problemáticas, 100%, Seguro. todos las tenemos, y no pueden conectar con esta vivencia porque están incapacitados moralmente. Y esto no es una tara, esto es algo que se puede trabajar, pero es que algo nos empuja a la sociedad para dejar de lado a personas por esta falta de disciplina moral interna. Y ahora vais avanzando, bueno, lo estamos avanzando ahora, pero era un tema que tú, Cristian, me decía que querías hablar también. No sé, para vosotros, lo que habéis podido detectar, ¿qué colectivos son los más vulnerables hacia todo este odio? Aparte del tema de capacitismo, ¿no? Que claramente yo creo que las personas con discapacidad que quieren hacer contenido, que quieren exponerse, ¿no? Tú tienes un caso de un chico que sigues que le gusta bailar también y que recibe mucho odio. Sí, yo creo que todo lo físico es lo que se ataca más fácil, y esto entra, por ejemplo, también, hay un tema de género, obviamente, ¿no? Personas, o sea, mujeres que son invalidadas únicamente por su anatomía, no por otra cosa, y que todos ¿En qué los sentido te comentarios, refieres con anatomía? pues mujeres que... Tiene sobrepeso. Sí, no, o simplemente que tengan pechos. O al revés, claro. Sí, Bueno, nosotros recibimos el comentario a una persona que nos apoyó, ¿no? En redes sociales, que nos dijo, ya está viendo estos comentarios, Sí. y dijeron, tú eres la de las tetas, o no sé qué. Sí, algo bueno, así, una ¿no? chica que comentó y dijo, oye, para ya con los comentarios, o qué pena que te recibáis estos comentarios, y le comentaron que hacía ella, hablando que ya no sé qué enseñaba, no sé qué. Bueno, una chica, no sé. Es que aunque enseñara, quiero decir, no es que Porque tienes que recibir odio por eso. no tiene ningún sentido, y es como que creo que nos limitamos, o sea, lo que podríamos dar como seres humanos a nivel comunitario y a nivel experiencial de esta vida que tenemos, que para todos es finita, y lo que damos es... Hay tanta diferencia que es terrible, y es por falta muchas veces de voluntad. De hecho, yo creo que uno de los factores de riesgo, y que creo que debemos explicar aquí, que más se han relacionado con desarrollar síntomas de salud mental, depresión, ansiedad, estrés, como consecuencia del odio en redes, es el sentimiento de soledad no deseada. Sentimiento de soledad no deseada, lo que más se ha relacionado con desarrollar, pues eso, ansiedad, depresión, estrés, ¿vale? Y esto yo creo que lo tenemos que hablar. De hecho, profundizando un poquito más en por qué pasa esto. Algunos estudios también realizados con adolescentes y población de adultos jóvenes ha visto que todas las personas que participan en el odio en redes, y con esto, insisto, víctimas, espectadores y agresores, utilizan entre un 10 y un 20% más Internet. Es decir, a más uso de Internet, comparado con la población general, más estamos envueltos en este ecosistema. Y esto va más allá aún. El principal uso es con móvil. Es que ya si miramos las estadísticas con el móvil, aún son más sorprendentes. Llegan hasta un 30% más de uso del móvil todas aquellas personas que participan más en el odio en redes. Sí, pero perdona que te corrija, yo creo que son, no sé si son sorprendentes o impactantes. Impactantes sí, pero sorprendentes, al final lo hablamos, es que el algoritmo te potencia a que odies y a que veas, sobre todo empiezas viendo comentarios de odio, porque 190.000 personas vieron nuestro vídeo, estoy seguro que un montón entraron a los comentarios a chafardear. Sí. O sea, mucha gente actuó de espectador allí. Luego ya mucha otra se animó y dijo, voy a insultar yo también, voy a poner algún comentario jocoso para reírme de esta persona. Pero el algoritmo te potencia eso. De hecho, yo quiero comentar otra reflexión que yo creo que es muy importante de este estudio, y es que el estudio, digamos, que diferencia personas víctimas y personas agresoras. Y las víctimas, a pesar de que sí que si lo comparas con la población general, tienen más uso de Internet y más uso de móvil, lo utilizan menos que los agresores. Pero menos podemos decir un 10% o un 20% menos que los agresores. Y yo me planteo dos hipótesis. O los agresores, que utilizan más el móvil y el Internet, gastan más tiempo en Internet y en redes sociales, etcétera, porque son también víctimas.
o porque están totalmente adictos y atraídos por el odio y la rabia. Bueno, Porque si no, no utilizarían más que las víctimas. Piensa que, como hemos dicho antes, la rabia es una emoción muy poderosa y la canalización de esta, o sea, sublimamos la rabia. Es decir, y no quiero generalizar, ¿vale? Esto no es como en Hollywood, que dirán, no, es que él está enfadado porque su jefe le ha gritado y le ha gritado a otro. No, pero muchas veces estamos cohibidos. Como sean, no me puedo atrever a hacer un perfil psicológico de la persona que me ha atacado porque puede ser cualquier tipo de persona, ¿no? Puede ser, o sea, no hay un ejemplo de infractor, no existe, ¿no? Pero podemos inferir, ¿no?, que esa persona que necesita machacar a alguien que no conoce de nada, hoy seré yo, mañana será otra persona, es una persona que a lo mejor le cuesta controlar sus emociones, o le cuesta gestionar sus emociones, o no son aceptadas en el mundo tangible, ¿no? Bueno, y que hay malas personas. Esto lo diremos en otro podcast que también hemos grabado y que saldrá en un futuro, pero hay malas personas. El mal existe, hay malas personas. Y creo que también hay que decirlo, que entre toda esta gente que seguramente necesita educación emocional, necesita apoyo, también hay unos cuantos que son malas personas, por no decir algo más fuerte. Y que lo que hay que hacer es censurarlos, es señalarlos y es denunciarlos. Estoy de acuerdo. De hecho, yo creo que es interesante, para seguir profundizando más en por qué pasa esto, que hablemos de las consecuencias. ¿Qué produce este odio en las personas? Y básicamente los estudios pues lo relacionan, sobre todo, ansiedad, estrés y depresión, que ya lo he mencionado, pero y que esto a mí sí que me resultó muy sorprendente e impactante, es que lo relacionan más con la ansiedad y el estrés que con la depresión. Y no lo relacionan como una causalidad directa, sino como algo que promueve y que aumenta la probabilidad de que la persona desarrolle. Y esto a mí aún me genera más dudas, porque digo, ostras, si lo que más genera en las personas es ansiedad y estrés, la ansiedad, al igual que la rabia, muchas veces también es una emoción que nos moviliza, Sí. Moviliza más recursos. Reactiva. Exacto. Claro, como comunidad que se está alimentando de ese odio, si yo tengo ansiedad y me alimento de este odio, el cóctel que sale de ahí es que participe más. Y por lo tanto tiene cierta relación. O que participes más o que derives en otras conductas desadaptativas, que es lo que suele pasar. Ligándolo con la soledad, yo, por ejemplo, ligándolo un poco con mi ejemplo personal, yo no he acabado solo por pura suerte. Aleatoriedad total. Pues porque tuve la suerte de que caí en una clase en primaria de gente buenísima, que les mando un saludo. Y en la facultad. Y en la facultad, bueno, Nosotros. conocí un par de tíos que me caían bien. No, pero en la edad más temprana, que es donde más te pueden machacar y más mal te puedes sentar, a mí me machacaban cada día, pero mis amigos no. Yo llegaba a clase y tenía un entorno seguro, tenía mis amigos y entendí desde pequeño, erróneamente, que yo estaba en guerra contra los demás, pero tenía un equipo. Entonces, es una cosa que a mí me rompe la cabeza y que quiero intentar cambiar, ayudar a todas las personas que no han tenido esta posibilidad de tener ese equipo como lo tuve yo, porque es terrible. Bueno, y el papel de tus padres, ¿no, Raúl? Que tú siempre nos lo dices, que hicieron Sí. una labor muy, muy buena. Tampoco a lo mejor ni saber también si era lo mejor, pero que sin superprotegerte te acompañaron en ese camino. Pero tampoco te protegieron excesivamente, sabían que tenías que afrontar al mundo. Yo nunca fui un chico burbuja, nunca me sentí diferente, nunca me prohibieron nada, nunca me dijeron, no, esto no lo hagas porque tal. Simplemente vivía mi vida y todo el mundo asume que yo siempre he tenido problemas de autoestima y no los he tenido en la vida. O sea, yo lo que he tenido es una opresión real de persona. O sea, yo no pienso que sea feo. Nunca lo he pensado. Nunca he mirado mi cuerpo y me he dicho, no me gusta. En la vida lo he hecho y en la vida lo haré. Pero es que la gente me lo decía constantemente. Y yo me negaba a eso. Pero claro, yo soy yo. Pero Pero todo el mundo es tú. exacto, no puedo extrapolar mis capacidades, igual que tengo otras que son terribles, como sabéis vosotros muy bien. Ya te digo. No, no puedo extrapolarlas a los demás. Y uno de mis sueños es poder cambiar esto, o sea, poder dar valor y poder dar apoyo a estas víctimas que no tienen este sostén como tuve yo, porque realmente te puede destruir la vida. O sea, las virtudes de la vida es que las dejas de vivir. La soledad, o sea, muchísima gente, yo he tenido un caso en concreto, no revelo el nombre por privacidad de datos, pero es una persona
¿Es en un caso que tú eres tu paciente? Sí, lo tuve, ya no tengo, está de alta ya. Pero se refugió mucho en juegos de rol y demás, pero porque, bueno, se reían de él sus amigos. Cuando parecía que encadenaba bien relaciones de amistad, parecía que encontró una pareja, una chica que le gustaba, y la chica solo le usaba para reírse de él y grabarle y no sé qué, generar contenido audiovisual riéndose de él, y le creó una cuenta de Instagram que era pues para hacerle burla. Esta persona lo superó, tenía ayuda psicológica, que era yo, pero lo superó por su grandísima resiliencia, pero le queda a otra persona y a lo mejor es que le acaban las vías del tren. Y esto no podemos obviarlo. De hecho, esto es súper interesante porque otros estudios sí que han relacionado la resiliencia como un factor protector para no desarrollar pues, ciertas problemáticas de salud mental clínicas. Pero sí que es verdad que los estudios dicen que llegado a un límite, la resiliencia no es suficiente. Es decir, cuando la persona probablemente, más que ansiedad y estrés, llega hasta la depresión, es más que probable que ahí la resiliencia de la persona no sea suficiente. Y me viene muy bien que hables de la autoestima, porque muchas veces la autoestima, y en el momento en el que la persona intenta buscar una solución, es muy importante. Y yo hoy me voy a extender un poco en la... Yo avisándonos toda la semana y quiero explicar esto. En la explicación, porque la autoestima es un fenómeno muy interesante y que nosotros los psicólogos muchas veces lo vemos desde la vertiente de la psicología clínica y lo más mental, pero tiene unas bases neurológicas. Y evolutivamente la autoestima nos ha servido, o se entiende, que es una especie de sensor de exclusión social. Nosotros los neuropsicólogos hablamos de dos fenómenos dentro de la autoestima y que parece que la autoestima está abrazando y sujetando con los dos brazos. Por una parte la cognición social y por otra la regulación emocional. ¿Vale? La cognición social básicamente es la motivación social, el buscar recompensas sociales, el conocimiento del yo y de los otros, es decir, reconocer empatía, reconocer emociones, tener empatía, reconocer rostros. Y por último, dentro de la cognición social está el conocimiento y las dinámicas de interacción y de jerarquías. Es decir, entender cómo funciona nuestra sociedad. ¿Por qué mi jefe tiene más poder que yo? ¿Por qué me puede dar órdenes? ¿Por qué socialmente esta persona me puede denigrar a mí, pero yo no tengo el poder para hacerlo con ella o simplemente para defenderme? Y por otra parte está por la regulación emocional. Dentro de la regulación emocional la entendemos como la capacidad de inhibir respuestas emocionales desadaptativas, como la capacidad de realizar conductas socialmente adaptativas también, es decir, que si recibimos una burla, pues cobijarnos en nuestros amigos, no aislarnos totalmente. La autoestima recoge estas dos funciones neuropsicológicas. Y claro, de esto también nace el podcast del afecto, que cuanto menos afecto tiene una persona, más probabilidad hay de que lo intente buscar de manera desadaptativa. El concepto de bidón afectivo. Exacto. Quizás Sonia, Rubén, podríamos dejar por aquí arriba el link a nuestro vídeo del afecto, por si alguien quiere revisárselo. Exacto. O por aquí abajo. Sí, lo que sea por arriba, pero... Y básicamente lo que vengo a explicar es eso. Y para hacerlo muy rápido y ejemplificarlo de alguna manera. Imaginaros que una persona que ya ha recibido previamente odio, está pensando si subir una foto o no subirla. Aquí participan diferentes estructuras cerebrales. Empezamos por la corteza dorsolateral, que identifica ciertas señales sociales, ¿vale? O sea, si yo subo esta foto, hay estos comentarios, ¿vale? Toda esta información del dorsolateral lo envía el cerebelo, que es otra estructura, ¿vale? Que básicamente su función es la de elaborar predicciones de rechazo o de aceptación social. Claro, la persona que ya previamente ha recibido este odio, la predicción será, ostras, voy a recibir mucho odio.
Claro. Ahí esta información va al ventrolateral y al ventromedial, otra área. Y estas dos áreas lo que hacen es pues, adaptar lo que iba a hacer la persona, la intención de lo que quería hacer, modificarla. Es decir, si yo quería subir esta foto, no la voy a subir. Y en consecuencia, el miedo se refuerza aún más. Y es muy interesante esto, ligándolo, porque si tú no subes esa foto, o sea, si todo el mundo asume que tú eres un ser humano de segunda, ¿no? Y tú sientes una presión tremenda y muchos comentarios, etcétera, y decides no subir esa foto, estás modulando tu conducta hacia una más conservadora, con lo que tú te vuelves, paradójicamente, más raro, más fuera de la norma, porque estás separándote de esa sociedad. ¿Y quién gana? Sí, entonces, ¿qué está pasando? Que está creando la profecía autocumplida, es decir, es raro, porque te estamos machacando tanto para que seas como nosotros queremos que seas. Eso es muy interesante. Una persona con una orientación sexual, ¿no? Que durante toda su vida ha recibido comentarios de odio por tener una determinada orientación sexual y al final, por desgracia acaba desarrollando clínica ansiosa y depresiva. Ostras, es que esto se explica porque le gusta un género o le gusta otro. Exacto. Profecía autocumplida. Pero claro, no nos vayamos a responsabilizar nosotros como comunidad de que esta persona ha estado recibiendo odio durante 15 años, de que quizás la ansiedad y la depresión se lo hemos generado nosotros. Por nosotros, viene por su orientación sexual. Claro. Es interesante. Yo cuando digo, es una frase que me encanta, pues, me hace gracia cuando la gente... Yo me he criado a mí mismo. Nadie se ha criado en este planeta a sí mismo. No. Todos necesitamos el apoyo de nuestros iguales. Es imposible... bueno, tanto en lo absurdo, pero cuando nacemos somos indefensos, hay que tener que cuidar. O sea, y estamos influenciados por lo que tenemos cercano culturalmente. O sea, nunca seríamos igual si hubiéramos nacido en Rumanía, en Chile o en Sudáfrica. Seríamos personas diferentes. Por supuesto. Y a partir de aquí pues podemos seguir. Y yo creo que sí, para ir avanzando, porque ya no nos queda tanto tiempo y te volveré a dar la pelota, Cristian, te habías preparado algunos casos de personas que han sufrido odio en las redes, odio en general, y que la cosa no ha acabado bien, ¿no? También para poder mostrar lo duro que puede llegar a ser sufrir este odio. Bueno, yo creo que si hay una persona aquí que lo debe explicar mejor, Raúl. Yo os cojo la palabra. Bueno, es que hay un caso muy reciente ahora, ¿no? Y hay una chica aquí en España que se suicidó con solo 11 años, si no me equivoco, y que había sufrido pues acoso. Una pena, la verdad, enorme. Desde aquí mandamos un saludo y muchos ánimos a la familia. Esto es triste, tristísimo. Yo cuando veo estas noticias, la verdad es que me afectan porque creo que puede ser cualquiera y que podría haber sido yo también. Y no he dejado de pensar en que esta persona, si hubiera tenido un sostén comunitario más fuerte, quizás... Quizás, porque al final cada persona, lo que dice Cristian, el mecanismo de la autoestima, la resiliencia, el soporte, el apoyo psicológico, son muchas cosas y que a veces hasta incluso teniéndolas todas, eso no te vale de que te puedan destrozar, de 4 imbéciles te puedan destrozar. Pero lo que sí que creo que tenemos que ser conscientes es que dentro de nuestras posibilidades, dar todos estos recursos. Todos los recursos que podamos dar, y si yo soy solo el amigo, pues ayudar como amigo. Y parar conductas de odio. Es mucho. Y quizás ya es mucho. Y que todos tenemos mucho poder de cambio. Todos tenemos un poder dentro enorme, solo tenemos que ejercerlo. Sí. Yo trabajé en un par de casos, la verdad es que me ha costado bastante porque había casos terribles. No mencionaré nombres por respeto, pero hablé de una chica de Estados Unidos que ella lo que hizo fue, bueno, tenía amigos en línea, ¿de acuerdo? Con plataformas en línea y tal, y todo el mundo, pues, era una chica súper normativa. Todo el mundo, pues, decía que era súper simpática, pero también empezaban alusiones sobre su cuerpo, ¿no? La validaban por su cuerpo. Esta chica que tenía, en aquel momento, 12 años. Y, bueno, pues, una persona con la que conectó un poquito más, pues, le pidió que le enviara una foto explícita y ella, pues, desde la inocencia, pensando que había un vínculo profundo, ¿no? Se la envió. Y se produjo el fenómeno de la sextorsión, que es que le pidió más
más contenido Ya. o lo enviaría a todas las personas de su Facebook y demás. Bueno, ella no envió nada y lo recibieron todas las personas de su Facebook y por correo electrónico. El caso es que le empezaron a llamar de todo, que no mencionaré, y se tuvo que mudar de instituto. Lo que pasó es que se mudó de instituto y cuando ella llevaba un año allí, había hecho amigos y amigas de nuevo, que esto ya es algo insólito porque cuesta empezar, su infractor la localizó y en su grupo de Facebook de la escuela puso de foto de perfil la foto que le había enviado originalmente. Y eso llevó a que aquella tarde la pobre chica se tiró desde un 5.º piso y falleció. Bueno, yo creo que está bien visibilizar esto. Quiero visibilizar que comentarios que pueden parecer inofensivos, en este caso la acción era muy bestia, pero algo que puede ser inofensivo puede provocar consecuencias fatales. Y que el apoyo, aunque te puede parecer también a veces algo ridículo de decirle a alguien, oye, no digas esto, tío, esto es una gilipollez, no digas esto, por favor. Pues aunque parezca también una tontería, hay que hacerlo. Insisto, porque los roles van cambiando y es muy probable que si estamos como espectadores hayamos sido víctimas y agresores Sí. en algún momento de nuestras vidas. Está claro que las proporciones van cambiando. Hay personas que en términos generales son más víctimas que agresores o más víctimas que espectadores, pero lo debemos entender como un fenómeno en el que todos participamos, todos participamos o mantenemos en cierta medida el odio como sociedad y que debemos ir reduciendo. O sea, que si no vas a actuar, si no tienes capacidad para entender el dolor de la otra persona, al menos actúa porque piensa que esa ruleta Sí, te puedes es tocar. más que probable que algún día te toque a ti. Cuando te toque, querrás apoyo, querrás ayuda. Sé la persona que tú necesitas. Y si lo has hecho, ya está hecho. Arrepiéntete ahora Sí. y deja de hacerlo y empieza a ayudar. Correcto. Nos podemos haber equivocado todos, Siempre se puede pero hacer. deja de hacerlo. Siempre se puede hacer algo. Y por eso ya para ir cerrando, ¿no? Quería hablar del humor negro, porque es algo que nos hemos encontrado en los comentarios cuando hemos interpelado a alguien pidiendo por favor de creemos que está sobrepasando límites, nos dicen no entendéis el humor. Y con eso se aíslan y se hacen su burbuja y su coraza de sois vosotros que no entendéis el humor. Yo tengo muy claro que el humor negro puede existir, que no es lo mismo, no hay que censurar al humor, pero hay que ponerlo en contexto. Tiene que tener límites. Yo no puedo empezar a reírme y a hacer chistes de alguien como hubo gente que te decía, ¿no? Ahora lo comentábamos antes de empezar, de qué raro se ve a Ibai hoy. Puede llegar a ser gracioso, puede llegar a ser gracioso porque además hay un meme muy Claro, grande de esto. Y también en el contexto de que como todo el mundo se metía conmigo cruelmente, cuando aparecía algo que era más inocuo, Sí, pues hasta nos incluso reíamos, ¿no? te animaba. Pero esa gente no tiene nada de contexto de ti. No sabes si es una persona súper vulnerable que lo está pasando fatal por este tema y que llevan 20 años riéndose de ti y que ahora te acabas de exponer a las redes por primera vez en tu vida y lo último que te faltaba era esto porque tenías un miedo, como decía Cristian, a hacer estas acciones que, vamos, no te aguantabas y te hemos convencido y ahora, pam. Esa persona no sabe, no tiene nada de contexto para poder hacer eso. Por eso es tan peligroso el humor negro en redes sociales. Y también creo que algunas personas usan el humor negro para inocular sus pensamientos nocivos de opresión. Porque el humor negro que no incluye es un humor negro que ataca, ¿no? Y si yo soy una persona súper racista y en mi día a día soy racista y lo enmarcaro con el proceso o el subterfugio, ¿no? del humor, parece que estoy haciendo algo moral y ético cuando no es así, ¿no? Hay maneras de hacer humor negro, pero hay gente que hace humor negro adecuado, incluyendo a la persona voluntariamente. A ver, lo puedo decir que yo con nosotros, con Raúl a veces hacemos la de wow, vaya superhéroe, llego aquí solo. Sí, claro, pero porque yo he estado, por ejemplo, es que claro, antes me has dicho, explica alguna historia, te podría decir de qué etapa de mi vida, pero podría explicar 1000 de cada uno, ¿no? Pero Sí. yo he estado, por ejemplo, me acuerdo una vez celebrando un cumpleaños de un amigo y nos sacamos una foto y bueno, estáis vosotros dos, de hecho, y más gente. Y la persona que nos sacó la foto dijo, el más guapo el Raúl. Yo sé que no soy... ¿Ese era humor negro o qué era eso? No, eso era una especie de... no sé... Un comentario ataque, capacitista sí, sin darse cuenta. un comentario capacitista, desde incluso infantilizante, ¿no? Sí. Porque yo sé que no soy guapo, o sea, no tengo ningún problema para mí, o sea, para mí la discusión guapo-feo tendría que haberse acabado en el 1920, pero seguimos hablando de esto y no, o sea, en la vida voy a entender
cómo alguien puede desprestigiar a otra persona porque no le cuadren sus cánones. O sea, no lo voy a entender y de ahí no me van a bajar. Y de hecho podemos explicar que esta sí que la hemos vivido yo y José y yo, y en la universidad, y que representa muy bien la definición que yo he hecho y que tú me explicaste en su día, el capacitismo, entender que una persona es menos capaz de una cosa por simplemente el simple hecho de tener una característica. Y es al acabar una clase, tú te fuiste, no sé por qué, estábamos los tres juntos, como siempre, y nos vino un profesor de universidad, de psicología, Sí. insisto, Sí, terrible. y nos preguntó, perdonar, ¿vuestro amigo podrá seguir bien las clases? Terrible, Ese hombre, ese profesor, que sigue dando clase. tenía exactamente la misma información de los tres que cualquier otra persona. Es decir, que nosotros estábamos en una clase del grado de psicología porque supuestamente habíamos pasado unas pruebas y éramos válidos. Pero porque la gente asume que yo no puedo estar en ese entorno. O sea, Exacto. yo, por ejemplo, he tenido un puesto, no hace falta explicarlo, pero de cierta responsabilidad, y nadie entendía que yo estuviera ahí por méritos propios y todo el mundo asumía que tenía un rango inferior y es una constante. Y yo, o sea, la única manera de sobrevivir a esto es tomarse la risa. Yo, por ejemplo, también he tenido problemas con profesores. Ya acabé un examen en primero de carrera y esto yo, claro, me han pasado tantas cosas así que lo normalizo y no quiero hacerlo, pero salía de clase, luego os cuento quién es. Y me dicen, perdona, acabo de terminar un examen de los parciales. ¿Te hago una pregunta? ¿Qué es lo que tienes? ¿Tú te crees que una profesora en un periodo de exámenes tiene que coger a una persona, la ansiedad que comporta ese sacarla periodo. de clase, incomodarla, solo por tu curiosidad o por, no sé? Esto es... O sea, Y es nosotros una lo constante. usamos ahora, a veces como humor, lo explicas ahora riéndonos, ¿no? Pero siempre porque tenemos un consentimiento tuyo, comprendemos el supuesto. contexto y no pasa nada. Y creo que está bien utilizar este humor negro, como tú decías. Hay cómicos que a veces sabes que te suben y se ríen de ti, pero lo sabes, eres consciente. Como Juan Dávila, por ejemplo. Por ejemplo. Pero cuando la gente no es consciente, yo creo, para cerrar este tema, que ya Ruye me está diciendo que se nos acaba el tiempo, esto configura un imaginario social. Si yo siempre me río de ti, o si te comparo a ti con una tortuga, y todo el mundo lo hace, la gente empezará a aceptar que esa comparación está bien. Sí. Y eso acaba creando estigma, hasta el punto que deshumaniza. Lo que tú lo has dicho, ¿no? Me están deshumanizando. Y si esto lo normalizamos, pues crea un problema. Entonces el humor negro tiene que tener límites, está claro. Y problemas siempre va a haber. El problema es que yo, mi autoconcepto lo tengo muy elevado. Yo sé que no soy una tortuga. Pero no todo el mundo puede Pero- tener ese concepto. Ahí entra la autoestima y el por qué tenemos que tenerlo presente. Correcto, pero es que si coges una muestra de 1000 personas, me atrevería a decir que 900 van a tener un desenlace fatal. Sí. Y fatal no significa, por desgracia, hablar de temas de muerte, suicidio, autolesiones. Es hablar de autoincapacitación social, no poder llevar a cabo tus metas laborales, profesionales, romántico-afectivas, porque validas esa experiencia como real y como única y ya no te permites nada más. Total. Y ahora sí que para acabar, lo último que queríamos decir, que Cristian siempre me dice, siempre está súper pesado con arrojar un poco de luz a los podcasts porque son como muy negativos, ¿no? Y hemos estado pensando, y que esto creo que lo digas tú, Raúl, ¿qué puede hacer una persona que sufre odio, tanto a nivel legal como a nivel personal? ¿Qué puede hacer? Hablo de España, porque es donde estamos. Pero lo que es importante es que todo el mundo sepa que se puede denunciar. Esto se puede denunciar y que no estáis solos. Hay un sistema legal que os soporta. Sí que es verdad que no hay un delito de bullying como tal, pero sí que ese delito de bullying se puede, de esas agresiones online o no online, se puede desgranar en diferentes delitos y tendréis vuestro apoyo. De hecho, tendríais derecho a justicia gratuita, abogados gratuitos y creo que es importante saberlo. Y que hay veces que hay que dar un toque de atención, ¿no? Y que os soportarán y os ayudarán en todo lo que necesitéis. Más allá de eso, es decir que como sociedad fallamos en el sostén de estos malestares. Pienso, hay que decirlo. Es muy difícil
Y a mí me da mucha pena cuando encuentro gente que, es que yo psicólogo y no me ha servido y tal. Y yo, hostia, si me pregunto, ¿con quién fuiste o tal? No, al de la seguridad social. Son gente ampliamente formada, por supuesto, pero que el sistema ha colapsado y te ven una vez cada 6 meses. Entonces, no es suficiente, ¿no? Entonces, desde Mindday hemos estado dando de vueltas a cómo podemos hacer para ayudar, para poner un poco de luz, ¿no? Como has dicho antes, a esta problemática, y hemos pensado en, ligándolo con lo que yo decía antes, ¿no? Ese sostén grupal que yo tuve y que, por desgracia, no todo el mundo tiene, ¿no? Generar nosotros con grupos de ayuda mutua, en los cuales personas que han tenido vivencias similares puedan compartir junto con un psicólogo, uno de nosotros, ¿no? Que lleve las dinámicas y conectar con ese padecimiento psíquico y poder tener una terapia de calidad a un precio reducido que pueda ser accesible para la gran mayoría de las personas. Lucharemos para que así sea y poder, digamos, reparar un poco el daño que la sociedad ha hecho en nosotros, ¿no? En las personas pues disidentes. Bueno, y con esto cerraríamos el podcast. Agradecer por acabar al Mas de Pedrafita por el espacio aquí en Igualada, que estamos encantados y además hace un día espléndido. Y sobre todo enviar apoyo a todas las personas que hayan podido sufrir algún odio en las redes, algún ciberbullying, cualquier cosa así. Y también recalcar que Raúl es un psicólogo, es un gran psicólogo, aunque la gente le haya insultado y le haya hecho de todo, es un gran psicólogo, tiene pacientes que están muy contentos con su trabajo y creo que esto al final es lo que te da valor mucho más allá y que además también una gran persona, no solo un gran psicólogo. Y pues si no habéis visto al principio, no estoy hecho con IA, no hay IA. Lo tenemos.